que es con alguien muy conocido por nosotros, a quien vi hoy de lejos caminando en la marcha, Jorge, al doctor Jorge Rayid. ¿Cómo le va, Rayid? ¿Qué tal, Sandra? Un gusto grande. Buenas noches. Sí, hay que ¿Cómo le apoyar va? la radio. Con todo, la radio de las madres es la radio nuestra, así que Claro sí, que hay sí. que apoyarla. ¿Cómo está viendo la escena desde ayer, Rayid, que cambió? Hoy escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo, este es otro país. Eh, Sí, en ¿qué opinión le realidad, merece la escena que se creó desde la confirmación de la sentencia? Sandra, yo acostumbro a tener una mirada y a escribir y a reflexionar sobre las películas, no sobre las fotos, ¿no? Ajá. La foto es prácticamente la crónica de una situación anunciada, permanente en la historia argentina y mucho más en los años del peronismo, que permite, desde mi punto de vista, reflexionar sobre dos aspectos centrales. El primero es que el enemigo existe, y el enemigo es una palabra que ha desaparecido del diccionario de la democracia en los últimos 42 años. Esa Cierto. palabra desaparecida, como la palabra patria, como la palabra liberación nacional, son palabras compuestas, son palabras que pareciera que no podían pronunciarse en nombre de supuestos consensos. Y el enemigo existe y va a seguir existiendo, tiene su plan no solamente sobre Argentina, sino sobre América Latina, y esto me da la pauta de que, bueno, la dirigencia política argentina, todos los partidos, incluso te diría en los 12 años felices nuestros de Néstor y Cristina, no pudimos romper el techo de la dependencia superestructural macroeconómica de, por ejemplo, una ley de entidades financieras que sigue vigente desde la dictadura militar. Porque el enemigo te permite eso, te permite ampliar derechos sociales, te permite ampliar diferentes situaciones, siempre y cuando no afecten la estructura de alguna manera colonial y dependiente que estableció con el consenso de Washington, instalando el mercado, y después con la Constitución de 1994 de Alfonsín Menem, fragmentando el país, provincializando, municipalizando la salud, la educación, la seguridad social y los recursos nacionales, patrimoniales, creando provincias ricas y provincias pobres. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, que me trae esto, para llegar después a una síntesis final, es que deben acabarse los canibalismos internos, pero no en función de boletas electorales, no en función de que nos una el espanto a Milei, sino en función de objetivos estratégicos de país, de construcción de país, de diseño y planificación que tenemos que expresar desde hoy. Yo como peronista me pregunto por qué no decimos desde hoy que vamos a desconocer la deuda externa por ilegal, ilegítima y espuria. ¿Por qué no decimos que le vamos a declarar no grata la presencia de la cuarta flota de Estados Unidos en la Argentina, que vamos a reconstruir el UNASUR, que vamos a volver a los BRICS, que vamos a hacer Argentina bicontinental, que quieren destruir justamente la OTAN y Estados Unidos con el puerto de Ushuaia? Por eso están desalojando las fábricas para que la población local trabaje en la base de submarinos que quiere instalar Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que plantear eso desde hoy, no desde cuando hay una elección, o que se aproxima una elección, porque el peronismo tiene que recuperar la vigencia, el movimiento nacional, no el peronismo, porque hoy la lucha no es peronismo antiperonismo, no es kirchnerismo antikirchnerismo. Hoy la lucha es si recuperamos, somos capaces de recuperar el sentimiento patriótico o no. Bueno, estas son mis pequeñas reflexiones. ¿Por qué procede así la Corte, esta Suprema canalla, corrupta y criminal? Y porque están en un periodo de desesperación, porque está derrumbándose el gobierno de lo único que se afianzaba, que es de la macroeconomía, que ha chocado el Titanic, y algunos tocan la música encubierta y otros se tiran aguas abajo, ¿no?
Claro, yo un poco escucho lo que el planteo que usted hace porque ante encrucijadas parecidas, no tan brutales como estas, pero ante encrucijadas parecidas, después siempre nos terminamos encontrando con que en la superestructura se decide una alternativa tibia para convencer a la señora de Barrio Norte y nos volvemos a olvidar del pueblo trabajador y de los que quedan siempre afuera, ¿no? Y nosotros creo que tenemos que ser una opción para todos los que se quedaron afuera del sistema. En realidad lo que está sucediendo en un proceso creciente de colonización, que primero fue cultural, la cultura neoliberal dominante de los años de la dictadura militar y después afianzada en los años 90 de Reagan Thatcher con el fin de la historia de Fukuyama, con el avance hacia Eurasia que planteaba y sigue planteando porque se murió Zbigniew Brzezinski, asesor de Kissinger, el despliegue de la OTAN de 21 países en el 89 cuando cae el muro de Berlín a 32 países que están hoy, un mundo que giró hacia el oriente, es otro mundo, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que nos han alejado incluso de las nuevas generaciones que en la Argentina, por estos procesos en especial de Macri y Milei, y la acción combinada, obviamente, del poder real de AEA y la Embajada de Estados Unidos, ha determinado que las nuevas generaciones vayan naturalizando la opresión, la pérdida de derechos, el Estado al servicio de los poderosos, porque no es un Estado ausente, sino al servicio de los poderosos, y lo vaya naturalizando como el esclavo, el hijo del esclavo no conoce la palabra libertad. Entonces, tenemos un diálogo intergeneracional interrumpido, que a mí algunos jóvenes me han acercado porque recorro el país, doy clases en varias universidades. Entonces me han acercado incluso textos que yo no conocía, como del filósofo no sé si lo leíste, Mark Fisher, que se suicidó a los 79 años, en varios libros, pero el último, Deseos Postcapitalistas, plantea justamente que ninguna de las opciones ofrecidas a las nuevas generaciones les brinda la capacidad de darle respuesta a esas demandas de inestabilidad, de incertidumbre, de falta de afecto, de solitarios individualistas, y termina entonces en un proceso de aceleramiento, intentando que se destruya todo, aunque no venga o no tengan claro hacia dónde van. Bueno, esto está sucediendo en el mundo, este autor es inglés, lo relata, es muy interesante, porque en realidad lo que yo noto a veces es que necesitamos traductores con las nuevas generaciones porque tienen una mirada, una comprensión y una profundidad desde otro lugar. Entonces no hay que enojarse, hay que escuchar, hay que predicar y hay que persuadir. Exactamente, y apelar a la militancia de esa misma franja etaria que conoce ese lenguaje, conoce esos códigos, ¿no? Claro, gracias, Rachid, por este rato. No, gracias a vos, Sandra. Y te felicito por el programa, muchísimas gracias por llamar. Un beso grande. Cuando lo encuentre por acá por Almagro lo voy a saludar, cuando lo vea con el ando por Almagro, sí, vivo en Almagro. Sí, yo sé. Tengo mi bolichito chiquito acá en Almagro. Un beso, Rachid. Que siga muy bien, Sandra. Gracias. Un poquito de música.